Nunca pensaron que esta campesina ignorante que vendía café en el mercado de Oaxaca era en realidad la presidenta de la Suprema Corte de Justicia más temida de México. Esto es lo que pasó cuando subestimaron a la mujer equivocada y trataron de robarle las tierras ancestrales a su comunidad zapoteca. El sol de marzo caía implacable sobre las montañas de la Sierra Sur de Oaxaca cuando Esperanza Yalitza Vinnizá caminó por el sendero de tierra que llevaba a las parcelas de café de su comunidad. A sus 54 años, vestía el tradicional huipil zapoteco bordado con flores rojas y amarillas que su bisabuela le había enseñado a tejer. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino ancestral que su pueblo había recorrido durante más de 500 años. Pero esta mañana algo había cambiado. Donde antes se extendían las terrazas de café cultivadas por generaciones zapotecas, ahora se alzaban cercas de alambre de púas y carteles que proclamaban en letras rojas: propiedad privada Consorcio Agropecuario Monte Albán S.A. prohibido el paso. Esperanza se detuvo frente a la cerca, sus ojos negros brillando con una serenidad que contrastaba con la furia que comenzaba a hervirle en el pecho. En zapoteco, murmuró una oración que su tatarabuela le había enseñado para cuando la tierra sagrada era profanada: Huela ro de Xiña, huela ro Vinizá, la tierra es nuestra, somos gente de la tierra. Un hombre corpulento apareció detrás de los cafetos, vestido con camisa blanca y sombrero vaquero. Era Rogelio Vázquez, el nuevo administrador que el consorcio había puesto a cargo de las tierras adquiridas. Sus botas de cocodrilo chapotearon en el lodo mientras se acercaba con una sonrisa despectiva. «Oye tú, India, ¿qué haces aquí? ¿No sabes leer los letreros?», gritó Vázquez, señalando los carteles. «Esta tierra ya no es suya, ahora pertenece al consorcio Monte Albán. Tienen que irse a buscar trabajo a otro lado». Esperanza no se movió. Siguió de pie frente a la cerca, con las manos entrelazadas, mirando fijamente al administrador. En español, pero con el acento zapoteco deliberadamente marcado que solía usar cuando quería que la subestimaran, respondió: «Señor, mi familia cultiva café en esta tierra desde antes de que llegaran los españoles. Tenemos documentos». Vázquez soltó una carcajada que resonó por todo el valle. «¿Documentos? No me hagas reír. Ustedes ni siquiera sabían escribir cuando llegaron los españoles. Esta tierra ahora es legal del consorcio. Tenemos escrituras públicas firmadas por el juez de primera instancia. Las escrituras que firmó después de recibir 200.000 pesos del licenciado Mendizábal», preguntó Esperanza con la misma tranquilidad. La sonrisa de Vázquez se desvaneció como el rocío matutino. Sus ojos se entrecerraron. «¿Cómo te atreves a insinuar? Seguridad. Vengan acá». Dos hombres armados con machetes aparecieron entre los cafetos. Eran jóvenes de la región, muchachos que habían perdido sus trabajos cuando el consorcio cerró las pequeñas cooperativas locales. Ahora trabajaban como guardias privados, obligados por la necesidad a proteger a quienes les habían quitado su sustento. Pero lo que realmente iba a cambiar todo era lo que Esperanza llevaba escondido en su huipil: un pequeño dispositivo de grabación de última tecnología, conectado vía satélite a una red de comunicaciones que muy pocas personas en México tenían acceso. Y más importante aún, un teléfono especial que en cualquier momento podría sonar con una llamada que haría temblar los cimientos de todo el sistema corrupto de Oaxaca. «Doña Esperanza», dijo uno de los guardias, obviamente incómodo, «usted sabe que la respetamos, pero ya no podemos permitir que vengan aquí. Son órdenes del patrón». «Miguel», respondió Esperanza, sorprendiendo al guardia al recordar su nombre, «tu abuelo y el mío sembraron café juntos en esta misma tierra. ¿De verdad me vas a impedir caminar por el sendero donde jugábamos cuando éramos niños?» Miguel bajó la mirada, avergonzado. Su machete temblaba en su mano. Vázquez se interpuso furioso. «Ya basta de sentimentalismos. Esta es propiedad privada. O se van por las buenas o las saco a machetazos». En ese momento, Esperanza hizo algo que desconcertó a todos. En lugar de retroceder o discutir, sacó su teléfono celular y comenzó a caminar lentamente alrededor de la cerca, documentando cada poste, cada alambre, cada cartel. Su voz cambió sutilmente.
adquiriendo una precisión técnica que contrastaba con su apariencia humilde. Estoy documentando la ocupación ilegal de tierras comunales pertenecientes al ejido Yagul, inscritas en el Registro Agrario Nacional bajo el expediente 23/1937 Bertils, con una superficie de 847 hectáreas, 23 áreas y 45 centiáreas, recitó mientras grababa. Vázquez frunció el ceño. La forma en que Esperanza citaba números de expedientes y medidas técnicas no encajaba para nada con la imagen de campesina ignorante que él había asumido. ¿De dónde sacas esos números inventados?, gritó, tratando de arrebatarle el teléfono. No son inventados, respondió Esperanza, manteniendo el dispositivo fuera de su alcance. Son los registros oficiales que consulté esta mañana en la base de datos del Registro Agrario Nacional. Curiosamente, no existe ningún trámite de expropiación o compraventa legal que justifique esta ocupación. Justo en este momento, todo tomó un giro inesperado. El teléfono de Esperanza comenzó a vibrar con una llamada entrante. En la pantalla aparecía un identificador que habría hecho sudar frío a cualquier funcionario corrupto de México. Presidencia, Asuntos Constitucionales, urgente. Disculpen un momento, dijo Esperanza con la misma tranquilidad. Tengo que contestar esta llamada. No vas a contestar nada aquí, rugió Vázquez, avanzando hacia ella con los puños cerrados. Esperanza contestó en altavoz. Una voz oficial, claramente de alguien acostumbrado al poder más alto del país, resonó por todo el valle. Señora Presidenta, habla el secretario de la Presidencia, licenciado Morales. ¿Se encuentra bien? El GPS de su dispositivo de seguridad indica que está en una zona de conflicto territorial. Vázquez se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. La palabra presidenta resonaba en sus oídos como un eco imposible. Estoy bien, secretario, respondió. ¿Esperanza? Ahora con una voz que había perdido completamente el acento zapoteco fingido. Su español era perfecto, culto, el español de alguien acostumbrada a dar órdenes a los funcionarios más poderosos del país. Estoy realizando una inspección personal de las denuncias sobre invasión de tierras ejidales en la Sierra Sur de Oaxaca. ¿Necesita que activemos el protocolo de seguridad federal? Por el momento no, secretario. Pero sí requiero que se gire instrucción inmediata a la Procuraduría Agraria para que investiguen las irregularidades en las supuestas escrituras del consorcio Monte Albán, y que se cite a declarar al juez Primitivo Salinas por presunto tráfico de influencias. De inmediato, señora presidenta. El equipo legal estará ahí en 2 horas. Esperanza colgó y se dirigió a Vázquez, quien había palidecido como si hubiera visto un fantasma. Su prepotencia se había evaporado como el rocío bajo el sol de la mañana. Presidenta, balbuceó el administrador. Permítame presentarme formalmente, señor Vázquez, dijo Esperanza, y cuando habló, toda su postura cambió. Los hombros se enderezaron, la barbilla se alzó, y en sus ojos apareció una autoridad que hizo que los guardias dieran un paso atrás instintivamente. Soy la doctora Esperanza Yalitza Vinizá, presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en derechos constitucionales de pueblos originarios y controversias agrarias. Los machetes cayeron al suelo con un ruido metálico. Miguel se quitó el sombrero automáticamente, como si estuviera frente a un altar. Eso es imposible, murmuró Vázquez. Pero su voz había perdido toda convicción. Los ministros de la Suprema Corte no andan vestidos de indígenas, completó Esperanza, inclinando la cabeza. ¿Acaso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un código de vestimenta para los ministros? ¿O tal vez usted considera que una zapoteca no puede ocupar el cargo más alto del Poder Judicial? Pero aún no había visto la mayor sorpresa que Esperanza tenía preparada. Durante los últimos 8 meses, desde su despacho en la Suprema Corte, había estado investigando en secreto una red de corrupción que involucraba a jueces locales, funcionarios agrarios y consorcios extranjeros que sistemáticamente despojaban de sus tierras a las comunidades indígenas de todo el país. Señor Vázquez, continuó Esperanza, acercándose más al administrador, quien ahora sudaba copiosamente.
Durante mi investigación descubrí algo muy interesante. El consorcio Monte Albán no solo ha robado tierras aquí en Oaxaca, han hecho lo mismo en Chiapas, Guerrero y Michoacán. Siempre el mismo patrón: sobornar al juez local, fabricar escrituras falsas y expulsar violentamente a las comunidades. Vázquez no podía hablar. Su rostro había adquirido un tono verdoso. Pero lo más fascinante, Esperanza sonrió, y era una sonrisa que habría aterrorizado a cualquier criminal, es que todos esos consorcios aparentemente independientes tienen el mismo dueño real, un fondo de inversión estadounidense llamado AgriLand International, dirigido por el señor Marcus Blackwood. En ese momento sonó otro teléfono, pero esta vez no era el de Esperanza, era el teléfono de Vázquez, que vibraba insistentemente en el bolsillo de su camisa. El administrador no se atrevía a contestar. «Conteste, señor Vázquez», ordenó Esperanza. Seguramente es su jefe, preguntándose por qué no ha reportado que ya expulsó a los campesinos molestos. Con manos temblorosas, Vázquez sacó el teléfono. En la pantalla aparecía Lic Mendizábal, urgente. «Conteste», tartamudeó Vázquez. Una voz rasposa y ansiosa salió del altavoz. «Rogelio, ¿ya sacaste a esos indios de la tierra? El gringo Blackwood está presionando para que empiecen la tala la próxima semana». Esperanza le quitó el teléfono de la mano. Su voz ahora tenía el tono helado de un juez dictando una sentencia de muerte. «Licenciado Crisanto Mendizábal», dijo directamente al teléfono, «habla la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Queda usted citado a comparecer mañana a las 9 de la mañana ante el Ministerio Público Federal para declarar sobre los delitos de tráfico de influencias, cohecho y usurpación de tierras ejidales». Un silencio mortal llenó la línea telefónica. Luego se escuchó el ruido de algo cayendo, como si el licenciado hubiera soltado el teléfono del shock. «Y señor Mendizábal», continuó Esperanza, «le sugiero que aproveche las próximas horas para contactar a un buen abogado penalista. Lo va a necesitar». Colgó y se volvió hacia los guardias, quienes ahora estaban completamente petrificados. «Miguel, Eduardo», les dijo con voz suave, «ustedes no tienen la culpa. Sé que tomaron este trabajo porque necesitaban alimentar a sus familias. Mañana pueden presentarse en las oficinas de la Secretaría de Agricultura. Hay un nuevo programa de apoyo a caficultores locales que necesita supervisores de campo». Los jóvenes se miraron entre sí, sin poder creer lo que estaban escuchando. «¿De verdad?», preguntó Miguel con voz quebrada. «Los empleos son reales, los salarios son dignos, y van a poder trabajar en su propia tierra», confirmó Esperanza. «Espera, este detalle no puedes perdértelo». Lo que Esperanza no había revelado aún era que durante los últimos 8 meses no solo había estado investigando la red de corrupción desde su despacho de la Suprema Corte, también había estado trabajando directamente en el campo, disfrazada como una simple campesina, documentando testimonios, recopilando evidencias y construyendo un caso que iba a cambiar para siempre el sistema de protección de tierras indígenas en México. Mientras hablaba con los guardias, 3 vehículos oficiales aparecieron por el sendero de montaña, 2 camionetas negras con placas federales y un sedán gris. De ellos bajaron 6 hombres y 2 mujeres vestidos de traje, todos con identificaciones del Ministerio Público Federal y la Procuraduría Agraria. El que encabezaba el grupo era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes, que se acercó directamente a Esperanza con evidente respeto. «Señora presidenta», dijo inclinando ligeramente la cabeza, «soy el licenciado Roberto Castellanos, procurador adjunto de Asuntos Agrarios. Venimos a ejecutar las órdenes que giró esta mañana». Vázquez los miraba como si fueran una aparición sobrenatural. Su mundo de impunidad y arrogancia se desmoronaba frente a sus ojos. «Licenciado Castellanos», respondió Esperanza, «necesito que verifiquen inmediatamente la legalidad de estas cercas y carteles. Según mis registros, están en violación directa del artículo 27 constitucional y la ley agraria». «Ya tenemos la información, señora presidenta», respondió Castellanos, sacando una carpeta de documentos. Las escrituras presentadas por el consorcio Monte Albán
son completamente falsas. Los sellos del juez Salinas fueron falsificados, y las firmas de los supuestos vendedores ejidales no coinciden con las que tenemos en archivo. Vázquez intentó escapar, corriendo hacia uno de los senderos de la montaña, pero dos agentes federales le cerraron el paso inmediatamente. Rogelio Vázquez Contreras, anunció uno de los agentes, queda usted detenido por los delitos de usurpación de propiedad, daños a la propiedad federal y asociación delictuosa. Mientras le colocaban las esposas, Vázquez gritó: «Esto es una trampa. Ustedes no pueden hacerme esto. Conozco gente poderosa. La gente más poderosa del país está aquí presente», respondió el agente, señalando a Esperanza, y acaba de ordenar su detención. Pero lo que vieron a continuación, nadie se lo esperaba. Del bolsillo de su huipil, Esperanza sacó un grueso folder de documentos legales. No eran solo papeles sobre este caso específico. Eran expedientes completos, fotografías, grabaciones de audio, transferencias bancarias y evidencias de una investigación de 8 meses que involucraba a más de 50 funcionarios corruptos en 7 estados diferentes. «Licenciado Castellanos», dijo Esperanza, entregándole el folder, «aquí está la evidencia completa de la red criminal que ha estado despojando sistemáticamente de sus tierras a las comunidades indígenas de todo el país. Encontrará suficiente material para procesar no solo a Vázquez y Mendizábal, sino también al juez Salinas, al registrador público Domínguez y al propio Marcus Blackwood». Castellanos abrió el folder y sus ojos se agrandaron. «Señora presidenta, esto es increíble. ¿Cómo logró obtener toda esta información?». Esperanza sonrió. «Simple, licenciado. Durante los últimos 8 meses, todas las mañanas me levantaba a las 5, me vestía con mi huipil y salía a trabajar como una campesina más. Recorrí pueblos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Hablé con cientos de familias que habían sido despojadas de sus tierras. Documenté cada caso, cada injusticia, cada soborno». Los agentes federales la miraban con una mezcla de asombro y respeto que rayaba en la veneración. «Pero señora presidenta», dijo una de las agentes, «eso era increíblemente peligroso. Si estos criminales hubieran descubierto su verdadera identidad, entonces me habrían matado», completó Esperanza con tranquilidad. Pero ese era un riesgo que estaba dispuesta a correr. «Durante 500 años, mi pueblo ha sufrido el despojo sistemático de nuestras tierras. Como zapoteca, tenía el deber ancestral de defender nuestra herencia. Como presidenta de la Suprema Corte, tenía el poder legal para hacerlo». En los siguientes minutos, los agentes comenzaron a cortar las cercas de alambre mientras Castellanos coordinaba por teléfono con sus superiores en Ciudad de México. Las tierras comunales de Yagul quedaban oficialmente restituidas a la comunidad zapoteca. Pero Esperanza sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En su folder había evidencias que implicaban a funcionarios federales de alto nivel, incluyendo al secretario de Agricultura y al director del Registro Agrario Nacional. Aún no has visto la mayor sorpresa. Mientras los agentes trabajaban, el teléfono de Esperanza volvió a sonar. Esta vez, la llamada venía de Washington, D.C. «¿Presidenta Vinizá?». La voz hablaba un español perfecto, pero con acento estadounidense. «Soy el agente especial del FBI Robert Thompson. Hemos estado monitoreando las actividades de Marcus Blackwood y Agriland International. Su evidencia es exactamente lo que necesitábamos para proceder con su extradición». Esperanza se alejó del grupo para tener privacidad. «Agente Thompson, ¿desde cuándo el FBI está investigando a Blackwood?». «Desde hace 3 años, presidenta. Blackwood no solo ha estado robando tierras en México, ha hecho lo mismo en Guatemala, Honduras y El Salvador. Sus operaciones han desplazado a más de 50.000 familias indígenas en toda Centroamérica. ¿Y por qué no habían actuado antes? Necesitábamos evidencia sólida de sus operaciones dentro de territorio estadounidense. Blackwood es muy cuidadoso, siempre usa testaferros locales y nunca deja rastro directo de su participación. Pero ahora sí tienen evidencia suficiente, gracias a su investigación, sí. Las transferencias bancarias que documentó muestran que Blackwood lavó más de $50 millones
a través de bancos estadounidenses. Eso nos da jurisdicción federal. Esperanza sintió una satisfacción profunda que le llegaba hasta los huesos. No era solo la satisfacción de la justicia legal, era la satisfacción ancestral de proteger a su pueblo. Agente Thompson, ¿cuándo procederán con la detención? Esta tarde, Presidenta. Blackwood está en Miami cerrando un negocio similar en Colombia. Lo arrestaremos cuando salga de su hotel. Cuando terminó la llamada, Esperanza regresó con el grupo de agentes federales. Castellanos la esperaba con más noticias. Señora Presidenta, acabamos de recibir confirmación de Ciudad de México. El Procurador General ha emitido órdenes de aprehensión contra 23 funcionarios involucrados en la red. El operativo comenzará simultáneamente en 7 estados esta misma tarde. Miguel, el joven guardia que ahora cargaba los carteles falsos del consorcio para quemarlos, se acercó tímidamente a Esperanza. Doña Esperanza, perdón, señora Presidenta, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, Miguel. ¿Por qué se arriesgó tanto por nosotros? Usted ya tenía poder, ya tenía una posición importante. No necesitaba meterse en problemas. Esperanza lo miró con ternura, como una abuela mira a su nieto favorito. Miguel, hace 500 años, cuando llegaron los conquistadores, mi pueblo, los zapotecos, resistimos en estas mismas montañas. Mis ancestros murieron defendiendo estas tierras. Después vinieron las haciendas, las compañías extranjeras, los caciques locales, todos tratando de quitarnos lo que es nuestro. Se detuvo para señalar las montañas que los rodeaban, cubiertas de cafetos que brillaban bajo el sol de mediodía. Mi bisabuela murió trabajando en una hacienda donde la obligaron a entregar su tierra por deudas inventadas. Mi abuela vio cómo compraron al presidente municipal para quitarnos los manantiales sagrados. Mi madre perdió nuestras mejores parcelas cuando llegaron las primeras empresas agropecuarias en los años 70. Miguel escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera escuchando una historia épica. Cuando estudié Derecho primero en Oaxaca, luego en la UNAM, luego hice mi doctorado en Harvard, siempre supe para qué era. No era para enriquecerme o tener prestigio. Era para regresar y defender a mi pueblo con las mismas armas que habían usado para atacarnos las leyes. Cuando me nombraron ministra de la Suprema Corte hace 3 años, muchos dijeron que era solo para quedar bien, para que el gobierno dijera que respetaba a los indígenas. Pero yo sabía que era mi oportunidad de cambiar el sistema desde adentro. Castellanos, quien había estado escuchando la conversación, se acercó. Señora Presidenta, si me permite, tengo curiosidad sobre algo. ¿Cómo logró mantener su investigación en secreto durante 8 meses? Los ministros de la Suprema Corte tienen agendas muy públicas. Esperanza rió, y por primera vez en toda la mañana, su risa sonó genuinamente divertida. Licenciado, oficialmente yo estaba tomando vacaciones para reconectar con mis raíces culturales. Mis asistentes creían que me iba a meditar a las montañas y hacer rituales ancestrales. Mi chofer me dejaba en el hotel de Oaxaca los viernes por la tarde y me recogía los lunes por la mañana. Y entre semana, me convertía en Esperanza la campesina. Me levantaba antes del amanecer, me vestía con mi ropa tradicional y me subía a los camiones de redilas con las demás señoras que iban a vender al mercado. Nadie sospechaba que la mujer que vendía café molido en el puesto 47 del mercado Benito Juárez era una ministra de la Suprema Corte. Los agentes la miraban con una mezcla de incredulidad y admiración. Pero lo más importante, continuó Esperanza, es que esos 8 meses me permitieron entender realmente el problema. No se trataba solo de corrupción local. Era un sistema internacional diseñado específicamente para despojar a las comunidades indígenas de sus recursos naturales. Sacó otro folder de su huipil, más grueso que el anterior. Aquí tengo los contratos secretos de Agriland International con empresas mineras canadienses, madereras brasileñas, desarrolladores turísticos españoles. El plan era despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y luego venderlas al mejor postor para explotación intensiva. ¿Cuántas hectáreas estaban involucradas?, preguntó Castellanos, abriendo el nuevo folder. 800.000 hectáreas en total. Tierras que albergan el 60% de la biodiversidad de México, el 40% de nuestras reservas de agua dulce y las culturas ancestrales de más de 200 pueblos originarios.
El silencio que siguió fue abrumador. Todos entendían que no estaban hablando solo de un caso de corrupción. Estaban hablando del intento más ambicioso en la historia moderna de México de eliminar por completo a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Pero justo en este momento todo tomó un giro inesperado. El teléfono satélite de Castellanos comenzó a sonar urgentemente. Era una llamada cifrada de las oficinas centrales de la Procuraduría General. Licenciado Castellanos, la voz sonaba tensa. El operativo se complicó. Marcus Blackwood se enteró de que lo íbamos a arrestar. Huyó de Miami y ahora está rumbo a México en un jet privado. Su plan es llegar a Oaxaca esta noche y destruir toda la evidencia física antes de escapar a un país sin tratado de extradición. Castellanos miró a Esperanza con preocupación. Señora Presidenta, si Blackwood llega a territorio mexicano con su equipo de mercenarios, podría ser muy peligroso. Él sabe que usted es la clave de toda la investigación. Esperanza permaneció serena, pero en sus ojos apareció una determinación férrea que habría hecho temblar de miedo al propio Blackwood. Perfecto, dijo simplemente. Que venga, lo estaremos esperando. Señora Presidenta, Castellanos parecía preocupado. Con todo respeto, creo que deberíamos trasladarla inmediatamente a un lugar seguro. Blackwood no tiene nada que perder ahora. Es capaz de cualquier cosa. Licenciado, respondió. Esperanza, durante 500 años mi pueblo ha enfrentado conquistadores, dictadores y depredadores que vinieron a robarnos nuestras tierras. No voy a huir ahora. Se dirigió a Miguel y Eduardo, los exguardias que ahora ayudaban a desmontar las instalaciones ilegales del consorcio. Muchachos, necesito que vayan al pueblo y hagan correr la voz. Díganle a don Aurelio, a doña Remedios, al comité ejidal, a los mayordomos de las fiestas, a todos. Esta noche puede ser la noche más importante en la historia de nuestra comunidad. Necesitamos que cada familia sepa lo que está pasando. ¿Qué les decimos, doña Esperanza?, preguntó Miguel. Díganles la verdad, que durante 8 meses, una de las nuestras estuvo trabajando en secreto para proteger nuestras tierras, que esta noche va a venir el jefe de los ladrones para tratar de destruir las pruebas de sus crímenes, y que necesitamos demostrarle que el pueblo zapoteco nunca se rinde. Los jóvenes salieron corriendo por los senderos de montaña, desapareciendo entre los cafetos como sombras veloces. Castellanos coordinaba por radio con sus superiores en Ciudad de México. Necesitamos refuerzos inmediatos en Oaxaca, helicópteros, unidad táctica y todos los agentes disponibles en el sureste. ¿Cuántos hombres trae Blackwood?, preguntó Esperanza. Según la inteligencia del FBI, viaja con 12 mercenarios armados, exmilitares estadounidenses y colombianos, gente muy peligrosa. Esperanza asintió pensativamente. Luego hizo algo que sorprendió a todos. Sacó un radio de comunicación profesional de su huipil y comenzó a hablar en zapoteco. ¿Desde cuándo tiene usted un radio militar?, preguntó Castellanos perplejo. Desde que acepté ser informante encubierta del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, respondió Esperanza naturalmente. ¿No se lo habían dicho? La mandíbula de Castellanos cayó al suelo. Usted es agente del CISEN, agente especial, para ser precisos. Mi nombre en código es Guelaguetza. Los agentes federales se miraron entre sí, completamente abrumados. No solo estaban trabajando con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sino también con una agente encubierta de inteligencia nacional. Señora, agente, presidenta. Castellanos ya no sabía cómo dirigirse a ella. Llámeme Esperanza, dijo ella con una sonrisa. Y no se preocupen, todo está saliendo exactamente como lo planeamos. Lo que siguió a continuación, nadie se lo esperaba. El radio de Esperanza crepitó con una transmisión en zapoteco. Ella respondió en el mismo idioma. Luego se dirigió al grupo en español. Caballeros, el pueblo de Yagul se está organizando. En 2 horas, cada sendero de montaña, cada cueva, cada arroyo, en un radio de 20 kilómetros, estará vigilado por miembros de la comunidad. Blackwood puede traer 12 mercenarios, pero nosotros tenemos 1000 ojos que conocen cada piedra de estas montañas desde que nacieron. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales, el pueblo de Yagul se transformó en una fortaleza natural.
Desde las terrazas de café más altas hasta los arroyos más profundos, cientos de zapotecos se posicionaron estratégicamente. No llevaban armas modernas, pero conocían el territorio como nadie más en el mundo. A las 6 de la tarde llegaron los refuerzos federales, 3 helicópteros, 20 agentes de élite y un coordinador de operaciones especiales de Ciudad de México. El coordinador era un hombre delgado de unos 50 años que se presentó como el comandante Raúrez. Señora Presidenta, dijo Raúrez, después de ser briefeado sobre la situación, tenemos confirmación de que Blackwood aterrizó en el aeropuerto de Oaxaca hace una hora. Sus mercenarios están armados con equipo militar de grado profesional. Sugiero encarecidamente que considere retirarse a un búnker seguro. Comandante, respondió Esperanza. Aprecio su preocupación, pero no voy a ningún lado. Este es mi territorio, mi pueblo y mi caso. Blackwood viene aquí porque sabe que yo tengo la evidencia que puede destruirlo. Perfecto, que venga por ella. Pero señora Presidenta, comandante Raúrez, la voz de Esperanza adquirió el tono de autoridad absoluta de alguien acostumbrada a que sus órdenes se cumplieran sin discusión. Soy la máxima autoridad judicial de este país. Y decisión es final. Raúrez asintió reluctantemente. Entendido, señora Presidenta. ¿Cuál es el plan? Esperanza se dirigió hacia una gran piedra plana que había en el centro del claro, donde habían estado las cercas ilegales. Era una piedra ceremonial zapoteca, usada durante siglos para las asambleas comunitarias más importantes. El plan es simple, dijo, subiendo a la piedra. Blackwood va a venir aquí buscando a la campesina ignorante que arruinó su negocio. Va a encontrar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, respaldada por su pueblo y por la ley. Mientras hablaba, las familias zapotecas comenzaron a llegar al claro. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos vestidos con sus mejores ropas tradicionales. Traían antorchas de ocote, tambores ceremoniales y una determinación en los ojos que había sido forjada por 500 años de resistencia. Don Aurelio, el anciano más respetado del pueblo, se acercó a la piedra ceremonial. Esperanza, le dijo en zapoteco, toda tu vida supimos que eras especial. Tu bisabuela nos decía que en tus ojos se veían las estrellas de nuestros ancestros. Ahora entendemos por qué. Esperanza bajó de la piedra y abrazó al anciano. Por primera vez en todo el día sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo Aurelio, sin ustedes yo no soy nada. El poder que tengo en Ciudad de México es prestado, pero el poder que tengo aquí, con mi pueblo, ese es eterno. A las 8 de la noche, los radios comenzaron a crepitar con reportes de avistamientos. Blackwood y su grupo habían salido de la ciudad de Oaxaca en 3 vehículos todoterreno, dirigiéndose hacia las montañas. ETA 20 minutos, reportó uno de los agentes desde un puesto de observación. Esperanza se dirigió al centro del claro, donde ahora se habían reunido más de 500 personas. La piedra ceremonial estaba rodeada de antorchas que creaban un círculo de luz dorada en la oscuridad de la montaña. Pero lo que realmente iba a aterrorizar a Blackwood era lo que vio cuando llegó. No encontró a una campesina asustada escondida en una choza. Encontró a cientos de zapotecos organizados en formación ceremonial, agentes federales armados en posiciones tácticas, helicópteros sobrevolando el área, y en el centro de todo, una mujer indígena de 54 años que irradiaba más autoridad que cualquier presidente o primer ministro que hubiera conocido en su vida. Los vehículos de Blackwood aparecieron por el sendero principal a las 8:47 de la noche. 3 Toyota Land Cruiser negros con vidrios polarizados, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos de luz. Se detuvieron a 50 metros del claro. Durante varios minutos no salió nadie. Esperanza podía imaginar a Blackwood dentro de su vehículo, tratando de procesar lo que estaba viendo a través de sus binoculares de visión nocturna. Finalmente, la puerta del vehículo central se abrió. Marcus Blackwood era exactamente lo que Esperanza había imaginado, un hombre de unos 60 años, alto, cabello gris impecablemente peinado, traje oscuro caro y los ojos fríos de alguien acostumbrado a comprar cualquier cosa que quisiera,
incluyendo gobiernos. Detrás de él bajaron 12 hombres armados con equipo táctico profesional. Parecían soldados, se movían como soldados y claramente estaban preparados para la guerra. Blackwood caminó lentamente hacia el claro, deteniéndose justo en el borde del círculo de luz. Sus ojos escanearon la multitud hasta encontrar a Esperanza, que permanecía serena en el centro de la piedra ceremonial. «¿Usted es la campesina que está causando problemas a mis operaciones?», gritó en inglés, con un traductor a su lado. Esperanza respondió en perfecto inglés, con un acento que claramente indicaba educación universitaria en Estados Unidos. «Mr. Blackwood, I am Dr. Esperanza Yalitza Biniza, Chief Justice of the Mexican Supreme Court of Justice. You are under arrest for conspiracy, money laundering, and crimes against indigenous people». La expresión de Blackwood cambió completamente. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Esperanza, los agentes federales y los cientos de zapotecos que lo rodeaban. «Impossible», murmuró. «You're supposed to be some ignorant Indian woman, Mr. Blackwood». Esperanza bajó de la piedra y comenzó a caminar hacia él con pasos medidos. «For the past 8 months, while you thought you were stealing from ignorant Indians, you were actually stealing from the highest judicial authority in Mexico. Every bribe you paid, every false document you created, every family you displaced, y documented it all». Blackwood hizo una señal a sus mercenarios, que inmediatamente apuntaron sus armas hacia Esperanza. «Don't move another step», gritó Blackwood. «My men will shoot». Esperanza no se detuvo. Siguió caminando hacia él con la misma serenidad que había mostrado toda la mañana. «Mr. Blackwood, look around you. You brought 12 men to fight against 1,000. You brought guns to fight against justice. You brought money to fight against dignity. You have already lost». En ese momento los reflectores de los helicópteros se encendieron simultáneamente, convirtiendo la noche en día artificial. Los mercenarios se encontraron rodeados por puntos rojos láser de los francotiradores federales posicionados en las montañas circundantes. Marcus Blackwood, la voz del comandante Raúrez, resonó por altavoces: «Está usted rodeado por fuerzas federales mexicanas. Ordene a sus hombres que bajen las armas inmediatamente». Blackwood miró frenéticamente a su alrededor, buscando una ruta de escape. No la había. «This is impossible», murmuró. «You own judges, governors, senators, you own this country. You owned corrupt officials», corrigió Esperanza, ahora a solo 10 metros de él. «But you never owned Mexico, and you certainly never owned my people». Uno de los mercenarios, nervioso por la tensión, hizo el error de mover su arma hacia uno de los niños zapotecos. Inmediatamente, cientos de voces zapotecas se alzaron en un grito de guerra que había resonado en estas montañas durante milenios. El sonido era primitivo, poderoso, aterrador. Era el grito de un pueblo que había resistido 500 años de opresión y no iba a rendirse ahora. Los mercenarios, acostumbrados a intimidar campesinos asustados, se encontraron frente a una fuerza que no podían comprender ni combatir. No era solo el número, era la fuerza espiritual de un pueblo defendiendo su tierra sagrada. Blackwood perdió completamente la compostura. «Disparen, disparen a todos, mátenlos». Pero sus propios hombres bajaron las armas. Eran mercenarios, no asesinos en masa, y sabían que estaban completamente superados. «Boss», dijo uno de ellos, «we're done. This is over». Esperanza se detuvo frente a Blackwood, tan cerca que podía ver el miedo en sus ojos. «Mr. Blackwood», le dijo en voz baja, «you spent millions of dollars, corrupted dozens of officials, and displaced thousands of families, all to steal land from people you consider inferior. But there's something you never understood». Se acercó más, hasta que estuvieron cara a cara. «This land doesn't belong to us. We belong to this land, and no amount of money, no amount of corruption, no amount of violence will ever change that». Blackwood intentó hablar, pero no salió sonido de su garganta. «You are now in the custody of the Mexican federal government», continuó Esperanza.
Tomorrow you will be extradited to the United States, where you will face federal charges for money laundering, conspiracy, and violations of indigenous rights under international law. Los agentes federales se acercaron a esposar a Blackwood y sus mercenarios. Mientras le colocaban las esposas, Blackwood finalmente encontró su voz. This isn't over, gruñó. I have contacts, lawyers, money. I'll be out in 6 months. Esperanza sonrió. Era la misma sonrisa serena que había mantenido durante todo el día, pero ahora tenía algo definitivo, algo final. Mr. Blackwood, tomorrow morning the Mexican Supreme Court will issue a ruling that establishes constitutional protection for indigenous lands in perpetuity. No foreign company, no corrupt official, no amount of money will ever again be able to steal ancestral territories from indigenous peoples. Se dirigió hacia la piedra ceremonial, donde don Aurelio la esperaba con un huipil ceremonial especial bordado con símbolos zapotecos que representaban la justicia ancestral. This case, continuó Esperanza mientras don Aurelio le colocaba el huipil ceremonial, will become the legal precedent that protects not just Zapotec lands, but the territories of all indigenous peoples in Mexico. Blackwood fue llevado hacia los vehículos federales, pero se detuvo para voltear una última vez. ¿Quién eres realmente?, preguntó en español quebrado. Esperanza, ahora vestida completamente con las ropas ceremoniales de una jueza zapoteca ancestral, le respondió. Soy la bisnieta de la mujer que murió trabajando en las haciendas que robaron nuestra tierra. Soy la nieta de la mujer que vio cómo compraron al presidente municipal para quitarnos los manantiales sagrados. Soy la hija de la mujer que perdió nuestras mejores parcelas cuando llegaron las primeras empresas agropecuarias. Hizo una pausa, mirando las montañas que se alzaban majestuosas bajo la luz de la luna llena. Pero sobre todo, soy la mujer que estudió sus propias leyes para usarlas en su contra. Soy la mujer que se infiltró en su sistema para destruirlo desde adentro. Soy la mujer que convirtió su propio éxito en su destrucción final. Blackwood fue subido al vehículo federal. Mientras se alejaba por el sendero de montaña, Esperanza escuchó el sonido más hermoso que había oído en su vida: cientos de voces zapotecas cantando el himno tradicional de victoria, el mismo que sus ancestros habían cantado después de resistir exitosamente los primeros intentos de conquista española. El comandante Raúrez se acercó a ella. Señora presidenta, la operación fue un éxito total. Hemos arrestado a Blackwood y sus 12 mercenarios. Los 23 funcionarios corruptos en los 7 estados también han sido arrestados simultáneamente. ¿Y Mendizábal? Encontrado muerto en su oficina hace 1 hora. Aparentemente se suicidó cuando se enteró de que íbamos por él. Esperanza asintió pensativamente. No sentía alegría por la muerte del abogado corrupto, pero tampoco pena. Mendizábal había elegido su camino. ¿Cuántas familias van a recuperar sus tierras?, preguntó. Según nuestros cálculos iniciales, son 15.000 familias en 7 estados. Aproximadamente 800.000 hectáreas de tierra comunal. Por primera vez en todo el día, Esperanza sintió que podía respirar completamente. La tensión de 8 meses de investigación secreta, el peligro constante, la responsabilidad abrumadora de proteger a su pueblo, todo se desvaneció en un suspiro profundo de alivio. Pero lo que siguió a continuación cambiaría para siempre la forma en que México protegía los derechos indígenas. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Blackwood esperaba su extradición en una prisión federal de máxima seguridad, Esperanza trabajó 18 horas diarias preparando el caso legal más importante de su carrera. No se trataba solo de procesar a los criminales. Se trataba de crear un marco legal que impidiera para siempre que algo así volviera a suceder. En su despacho de la Suprema Corte, rodeada de códigos legales y expedientes que se apilaban hasta el techo, Esperanza dictaba a sus asistentes los fundamentos de lo que se convertiría en la doctrina Vinizá, una serie de precedentes legales que revolucionarían la protección de territorios indígenas en todo el hemisferio. Artículo primero. Dictaba mientras caminaba frente a las ventanas que daban al Zócalo de Ciudad de México: los derechos territoriales de los pueblos originarios son anteriores y superiores a cualquier ley positiva.
No pueden ser enajenados, embargados o transferidos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades propietarias. Su asistente legal, el licenciado Romero, levantó la vista. Señora presidenta, Esto es más radical que cualquier legislación indígena en el mundo. Va más allá incluso de los precedentes canadienses y neozelandeses. Esperanza se detuvo y lo miró fijamente. Licenciado, durante 500 años hemos sido moderados mientras nos robaban todo. Es hora de ser radicales en la defensa de lo que es nuestro por derecho ancestral. Pero aún no había visto la mayor sorpresa que tenía preparada para el establishment legal mexicano. 3 días después del arresto de Blackwood, Esperanza convocó una conferencia de prensa conjunta con la Presidencia de la República, la Procuraduría General y los líderes de los principales pueblos indígenas del país. El auditorio principal de la Suprema Corte estaba abarrotado. Periodistas nacionales e internacionales, académicos, activistas de derechos humanos y representantes de embajadas extranjeras llenaban cada asiento disponible. En la primera fila, vestidos con sus trajes tradicionales más ceremoniales, estaban los ancianos zapotecos de Yagul, incluyendo don Aurelio, quien había viajado a Ciudad de México por primera vez en su vida. Esperanza se acercó al pódium principal. Vestía su toga judicial, pero sobre ella llevaba el huipil ceremonial que don Aurelio le había colocado la noche de la confrontación con Blackwood. Era una imagen poderosa, la máxima autoridad judicial del país fusionando la justicia occidental con la sabiduría ancestral indígena. Compatriotas, comenzó, su voz resonando por todo el auditorio. Lo que ocurrió en Oaxaca no fue solo el arresto de una red criminal, fue el despertar de una nueva era en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos originarios. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto. CNN, BBC, Univisión, Televisa, todos transmitían en vivo. Durante 8 meses, continuó Esperanza, me disfracé como una simple campesina para investigar el despojo sistemático de tierras indígenas. Lo que descubrí fue una conspiración internacional que involucraba a funcionarios mexicanos de alto nivel, empresas multinacionales y fondos de inversión extranjeros. Sacó un folder grueso y lo colocó sobre el podium. Aquí está la evidencia completa. Marcus Blackwood y Agriland International no solo robaron tierras en México, sus operaciones se extendían por toda Centroamérica, despojando a más de 100.000 familias indígenas de sus territorios ancestrales. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Pero esto termina hoy, declaró Esperanza, su voz adquiriendo un tono de autoridad absoluta. Como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, anuncio que México se convertirá en el primer país del mundo en reconocer constitucionalmente la soberanía territorial plena de los pueblos originarios. El silencio era absoluto. Ni un periodista se movía. Esto significa, explicó Esperanza, que ninguna empresa, ningún funcionario, ningún gobierno ni nacional ni extranjero podrá disponer de tierras indígenas sin el consentimiento explícito de las comunidades propietarias. Las tierras ancestrales serán consideradas territorios autónomos con protección internacional. Un periodista de The Washington Post levantó la mano. Presidenta Vinizá, ¿esto no convierte a México en una federación de territorios indígenas independientes? Esperanza sonrió. Era la pregunta que había estado esperando. No, señor Johnson. Esto convierte a México en lo que siempre debió ser un país que honra a sus pueblos originarios en lugar de colonizarlos. Un país donde la diversidad cultural es una fortaleza, no una amenaza. Se dirigió hacia don Aurelio, quien se puso de pie lentamente. Abuelo, le dijo en zapoteco. Luego tradujo para las cámaras. ¿Qué mensaje tiene para el mundo? Don Aurelio, con sus 86 años, se acercó al micrófono. Su voz era frágil pero firme. Huelabinni dexiña neguela binni gitzilayú, dijo en zapoteco. Luego cambió al español. Somos gente de esta tierra, y la tierra es nuestra gente. Durante 500 años, esperamos que llegara el día en que pudiéramos decir esto sin miedo. Ese día es hoy. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos en el auditorio. Pero lo que realmente conmovió a la audiencia internacional fue lo que pasó después. Esperanza se quitó su toga judicial
y se quedó solo con su huipil ceremonial. Señores periodistas, anunció, antes de ser presidenta de la Suprema Corte, soy Esperanza Yalitza Binizá, hija del pueblo zapoteco de Yagul, y como tal, quiero contarles una historia. Se sentó en el borde del estrado, como si estuviera en una reunión familiar en lugar de una conferencia de prensa internacional. Cuando tenía 8 años, mi bisabuela me llevó a las montañas de café. Me mostró unas piedras muy antiguas con grabados que no podía entender. ¿Qué dicen, bisabuela?, le pregunté. Ella me explicó que eran los títulos de propiedad de nuestros ancestros, escritos en piedra hace más de 1000 años. La cámara de CNN hizo un close-up de su rostro. Algún día, me dijo mi bisabuela, tendrás que defender estos títulos con las armas de los que nos conquistaron. Sus, Ella. En ese momento no entendí lo que quería decir. Pensé que las armas eran pistolas y machetes. Esperanza hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero mi bisabuela era muy sabia. Las armas más poderosas no son de metal, son de conocimiento. Por eso estudié Derecho. Por eso llegué a Harvard. Por eso acepté ser ministra de la Suprema Corte. Todo fue para cumplir la promesa que le hice a mi bisabuela cuando tenía 8 años. El silencio en el auditorio era absoluto. Y hoy, continuó Esperanza, poniéndose de pie, esa promesa se cumple, no solo para mi pueblo zapoteco, sino para todos los pueblos originarios de América. Espera, este detalle no puedes perdértelo. Lo que Esperanza no había revelado durante la conferencia era que durante sus 8 meses de investigación encubierta había descubierto algo que cambiaría la perspectiva histórica sobre los pueblos indígenas de México. 2 semanas después de la conferencia, en una ceremonia privada en Yagul, Esperanza reunió a los arqueólogos de Lina que habían estado trabajando secretamente en las montañas de Oaxaca. Doctor Martínez, dijo Esperanza al director del equipo arqueológico, ¿qué encontraron exactamente en las excavaciones? El arqueólogo, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, tenía dificultades para contener su emoción. Señora presidenta, lo que hemos descubierto reescribe la historia prehispánica de Mesoamérica. El sitio ceremonial que Blackwood quería destruir para plantar café no tiene 1000 años, tiene 3000 años. Esperanza sintió que se le aceleraba el pulso. Pero eso no es todo, continuó el doctor Martínez. Hemos encontrado evidencia de un sistema legal zapoteco que es anterior al Código de Hammurabi. Son los primeros códigos escritos de derechos territoriales en el hemisferio occidental. Sacó fotografías de las excavaciones. En ellas se veían losas de piedra cubiertas de glifos zapotecos. Estas piedras, explicó el arqueólogo, contienen contratos de tierra, mapas de propiedad y leyes sobre herencia territorial que son más sofisticados que los sistemas legales europeos de la época. Esperanza tomó las fotografías con manos temblorosas. Lo que estaba viendo validaba no solo la lucha legal del presente, sino también la sabiduría ancestral de su pueblo. Doctor, preguntó, ¿esto significa que los zapotecos no solo tienen derecho a sus tierras por ocupación ancestral? Completó el arqueólogo. Tienen títulos de propiedad escritos que son más antiguos que los de cualquier país europeo. En ese momento, Esperanza entendió por qué Marcus Blackwood había estado tan desesperado por iniciar la tala inmediatamente. No se trataba solo de plantar café, se trataba de destruir evidencia arqueológica que probaría de manera irrefutable la propiedad ancestral zapoteca. Pero aún no has visto la mayor sorpresa. Mientras Esperanza examinaba las fotografías arqueológicas, su teléfono satelital sonó con una llamada que cambiaría todo el panorama internacional. ¿Presidenta Binizá? La voz hablaba un español perfecto con ligero acento francés. Habla el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. He estado siguiendo sus avances en derechos indígenas con gran interés. Esperanza se alejó del grupo para tener privacidad. Señor secretario general, es un honor. El honor es mío, presidenta. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha estado discutiendo el caso mexicano. Queremos invitarla a presentar la doctrina Binizá como modelo para una nueva Declaración Universal de Derechos de Pueblos Originarios. Esperanza sintió que el peso de la historia descansaba sobre sus hombros.
¿Está diciendo que México podría liderar un cambio global en la protección de derechos indígenas? Exactamente. Lo que usted ha logrado en 8 meses de investigación y un caso legal podría beneficiar a más de 370 millones de personas indígenas en todo el mundo. Esa noche, bajo las estrellas de las montañas de Oaxaca, Esperanza se sentó en la misma piedra ceremonial donde había enfrentado a Blackwood. Pero ahora, en lugar de estar rodeada de tensión y peligro, estaba rodeada de paz y posibilidades infinitas. Miguel se acercó a ella. El joven exguardia ahora trabajaba como coordinador del nuevo programa de agricultura sostenible de la comunidad. Doña Esperanza, le dijo, mi hija pregunta si es cierto que usted va a hablar con todo el mundo desde las Naciones Unidas. Esperanza sonrió. Sí, Miguel, le voy a contar al mundo entero la historia de nuestro pueblo, la historia de cómo los zapotecos resistieron 500 años de despojo y finalmente encontraron justicia. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestras familias? Van a pasar cosas hermosas, respondió. Esperanza. Van a construir escuelas donde sus hijos aprendan zapoteco además de español. Van a tener clínicas con médicos que respeten la medicina tradicional. Van a desarrollar ecoturismo que celebre nuestra cultura en lugar de explotarla. Miguel asintió, pero Esperanza vio que tenía más preguntas. ¿Qué más te preocupa?, preguntó. Doña Esperanza, ¿usted va a seguir siendo nuestra vecina o este se va a quedar en Ciudad de México con los poderosos? La pregunta tocó el corazón de Esperanza. Durante sus años en Harvard, durante su carrera legal, siempre había llevado consigo el temor de alejarse demasiado de sus raíces. Miguel, le dijo, tomando sus manos callosas, cada viernes por la tarde voy a estar aquí. Los fines de semana soy de ustedes. Entre semana trabajo en la Ciudad de México para defender a nuestro pueblo desde las leyes. Pero mi hogar, mi corazón, mi tierra, están aquí. 3 meses después, en la sala principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México, la doctora Esperanza Yalitza Vinizá, vestida con su toga judicial pero llevando un collar ceremonial zapoteco, leyó la sentencia que cambiaría para siempre la protección de los derechos indígenas en México. La Suprema Corte de Justicia determina que los derechos territoriales de los pueblos originarios son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ninguna autoridad, empresa o particular podrá disponer de tierras ancestrales indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades propietarias. En el público, sentados en la primera fila, estaban don Aurelio, Miguel, Eduardo y decenas de representantes de comunidades zapotecas, mixtecos, mayas, otomíes y de todos los pueblos originarios de México. Marcus Blackwood había sido sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos. Los funcionarios corruptos cumplían penas de entre 5 y 20 años. Más importante aún, las 800.000 hectáreas de tierra robada habían sido restituidas completamente a sus propietarios ancestrales. Pero para Esperanza, el verdadero triunfo no estaba en los tribunales de Ciudad de México. Estaba en las montañas de Oaxaca, donde cada mañana se levantaba el aroma del café zapoteco cultivado en tierras libres, donde los niños corrían por senderos que sus ancestros habían recorrido durante milenios y donde una pequeña piedra ceremonial guardaba para siempre la memoria de la noche en que una campesina zapoteca demostró que la justicia, cuando se combina con la sabiduría ancestral y la determinación inquebrantable, puede vencer cualquier cantidad de dinero y corrupción. 6 meses después, en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, Esperanza se dirigió a la Asamblea General. Vestía un huipil ceremonial zapoteco, el mismo que había usado durante su confrontación con Blackwood, ahora convertido en un símbolo internacional de resistencia indígena. Señores delegados, comenzó, su voz resonando en el gran salón donde se decidían los destinos del mundo. Vengo ante ustedes no solo como la presidenta de la Suprema Corte de México, sino como la voz de 370 millones de personas indígenas que durante siglos han esperado justicia. Las cámaras de televisión de todo el mundo transmitían sus palabras en directo. En las montañas de Oaxaca, mi pueblo zapoteco desarrolló sistemas legales sofisticados 3.000 años antes de que existieran las leyes romanas. Estos códigos ancestrales establecían principios de propiedad territorial, protección ambiental
y resolución de conflictos que son más avanzados que muchas legislaciones modernas. Sacó una réplica de una de las losas de piedra encontradas por los arqueólogos. Esta piedra contiene títulos de propiedad zapotecos que son más antiguos que cualquier carta magna europea. Representa no solo el derecho de mi pueblo a sus tierras, sino el derecho de todos los pueblos originarios del mundo a ser reconocidos como las primeras sociedades organizadas de sus territorios. El embajador de Estados Unidos se removió incómodamente en su asiento. El caso de Blackwood había causado un escándalo internacional sobre las operaciones de empresas estadounidenses en países en desarrollo. Por eso, continuó Esperanza, propongo que las Naciones Unidas adopten la Declaración Universal de Soberanía Territorial Indígena, basada en la experiencia mexicana, para proteger los derechos de todos los pueblos originarios del planeta. El aplauso fue ensordecedor. Delegados de África, Asia, Oceanía y América se pusieron de pie. Muchos tenían lágrimas en los ojos, pero lo que realmente conmovió a la asamblea fue lo que hizo después. Esperanza se quitó su collar ceremonial y lo colocó sobre el pódium principal. Este collar, explicó, fue hecho por mi bisabuela con semillas de las montañas sagradas de Oaxaca. Cada semilla representa una generación de zapotecos que murieron esperando justicia. Hoy, esa espera termina no solo para mi pueblo, sino para todos los pueblos originarios del mundo. La historia de Esperanza se convirtió en leyenda, no solo entre los pueblos indígenas de México, sino en todo el mundo. Universidades de derecho la estudiaban, activistas la citaban, gobiernos la consultaban. Un año después de su discurso en la ONU, 47 países habían adoptado versiones de la doctrina Vinizá para proteger los derechos territoriales de sus poblaciones indígenas. El Tribunal Internacional de Justicia en La Haya estableció una corte especial para casos de despojo territorial indígena, con Esperanza como su primera presidenta. Pero ella siguió levantándose antes del amanecer todos los viernes, vistiéndose con su huipil y tomando el primer vuelo de Ciudad de México a Oaxaca. Seguía caminando por los senderos de montaña donde había nacido. Seguía bebiendo café cultivado en las tierras que había defendido. Y en las noches claras, cuando la luna llena iluminaba las terrazas de café de Yagul, los abuelos zapotecos contaban a sus nietos la historia de Esperanza Yalitza Vinizá, la mujer que fingió ser campesina para convertirse en la defensora más poderosa que su pueblo había conocido jamás. Todos creyeron que había terminado, pero la verdadera sorpresa vino 2 años después, cuando Esperanza anunció su candidatura a la presidencia de la República. Su campaña tenía un solo lema: la tierra es de quien la trabaja, no de quien la roba. Su primer acto como presidenta electa fue declarar a México como república plurinacional, reconociendo oficialmente la coexistencia de múltiples naciones indígenas dentro del territorio nacional. El segundo fue establecer un fondo internacional, financiado con los bienes confiscados a Marcus Blackwood y sus cómplices, para apoyar movimientos de derechos indígenas en todo el mundo. El tercer acto fue el más simbólico. Trasladó la residencia presidencial oficial de Los Pinos a un conjunto de edificios ecológicos construidos en las montañas de Oaxaca, donde cada mañana despertaba con el canto de los pájaros zapotecos y el aroma del café ancestral. Y así comenzó el capítulo final de una historia que demostraría que en México, cuando la justicia se combina con la sabiduría ancestral, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. 5 años después, cuando historiadores de todo el mundo escribían sobre la revolución silenciosa de Esperanza Vinizá, ella seguía siendo la mujer sencilla que vendía café en el mercado de Oaxaca los sábados por la mañana, saludando en zapoteco a los mismos vecinos que una vez creyeron que era solo una campesina más. La diferencia era que ahora, cuando los niños le preguntaban qué había en las piedras antiguas de las montañas, ella podía responder: son nuestros títulos de propiedad reconocidos por todo el mundo, y nunca más tendremos que defender lo que siempre fue nuestro. En el museo que se construyó en el lugar donde estuvo la cerca ilegal de Blackwood, una placa de bronce cuenta la historia en 3 idiomas: zapoteco, español e inglés. La inscripción termina con las palabras que Esperanza pronunció la noche de la confrontación: esta tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a esta tierra, y no hay cantidad de dinero, corrupción
o violencia que pueda cambiar eso. Y cada año, en el aniversario de la noche en que una campesina zapoteca cambió el mundo, miles de personas de todos los continentes peregrinan a las montañas de Oaxaca para ver el lugar donde la justicia ancestral finalmente venció a la codicia moderna. Porque la historia de Esperanza Yalitza Binizá no fue solo la historia de una mujer valiente. Fue la historia de cómo un pueblo que nunca se rindió finalmente encontró a la persona correcta, en el momento correcto, con las armas correctas, para ganar una guerra que había durado 500 años. Y esa guerra, finalmente, había terminado. 10 años después de aquella noche histórica en las montañas de Oaxaca, el mundo había cambiado de formas que nadie podría haber imaginado. La doctrina Binizá se había convertido en ley internacional adoptada por más de 120 países. El efecto Esperanza, como lo llamaban los académicos, había inspirado movimientos de derechos indígenas en todos los continentes. En Australia, los aborígenes citaban el caso mexicano para recuperar tierras sagradas en el desierto. En Canadá, las primeras naciones usaban los precedentes zapotecos para proteger territorios de la explotación petrolera. En Finlandia, los samis aplicaban los principios de Esperanza para mantener sus rutas tradicionales de renos. En Nueva Zelanda, los maoríes encontraron en la experiencia oaxaqueña las herramientas legales para fortalecer sus derechos territoriales. Pero quizás el impacto más profundo se sintió en América Latina. En Guatemala, los mayas quiche lograron detener una mina de oro que amenazaba sus tierras ceremoniales. En Perú, los quechuas usaron la jurisprudencia mexicana para proteger la cordillera del Cóndor. En Colombia, los guayús aplicaron la doctrina Binizá para defender la Guajira de la minería del carbón. En Brasil, más de 50 tribus amazónicas coordinaron sus esfuerzos legales basándose en el modelo de Esperanza. La revista Time la había nombrado Persona de la Década. National Geographic le dedicó un documental de 3 horas. Harvard estableció la Cátedra Esperanza Binizá de Derechos Indígenas. La Universidad de Oxford creó un programa completo de maestría basado en sus métodos de investigación encubierta y activismo legal. Pero para Esperanza, los reconocimientos internacionales eran secundarios. Lo que realmente importaba estaba sucediendo en las montañas de Oaxaca, donde una nueva generación de niños zapotecos crecía con una confianza que sus padres nunca habían conocido. En la escuela primaria Guelaguetza de Yagul, construida en el terreno donde Blackwood había planeado su plantación industrial, los niños aprendían matemáticas calculando la producción de café orgánico de sus familias. Estudiaban geografía trazando mapas de los territorios ancestrales recuperados. Practicaban español traduciendo los códigos legales zapotecos antiguos. Y cada viernes, su clase favorita era Historia Viva, donde don Aurelio, ahora de 96 años, les contaba historias de la época en que los adultos tenían miedo de caminar por sus propias tierras. Miguel había construido una pequeña empresa de turismo ecológico que llevaba visitantes internacionales a conocer la Ruta de la Justicia, un sendero que conectaba todos los lugares históricos del caso Blackwood. Los turistas pagaban para caminar por el mismo sendero que Esperanza había recorrido aquella mañana de marzo, para ver la piedra ceremonial donde se enfrentó al sistema corrupto, para visitar el museo construido donde estuvieron las cercas ilegales. Eduardo se había convertido en el primer alcalde zapoteco de la región, electo con el 97% de los votos. Su administración había implementado el primer sistema municipal completamente bilingüe de México, donde todos los trámites se podían realizar en zapoteco o español, indistintamente. La cooperativa de café de Yagul exportaba ahora a 30 países, con cada bolsa llevando la historia de Esperanza impresa en zapoteco, español e inglés. El café Justicia Ancestral se había convertido en una marca premium que competía con Jamaica Blue Mountain y Kona hawaiano en los mercados más exclusivos del mundo. Pero quizás el cambio más significativo estaba en algo tan simple como el lenguaje. Los niños zapotecos ya no hablaban español con vergüenza, ya no escondían sus nombres tradicionales, ya no fingían no entender zapoteco cuando llegaban extraños al pueblo. La lengua ancestral, que había estado en peligro de extinción, ahora se enseñaba en universidades de Estados Unidos y Europa.
Duolingo había lanzado un curso de zapoteco que tenía más de 1 millón de usuarios. Esperanza, ahora en su segundo período presidencial, había cumplido promesas que muchos consideraron imposibles. México se había convertido en la primera república verdaderamente plurinacional del mundo, con 5 idiomas indígenas reconocidos como oficiales además del español. El presupuesto nacional destinaba el 30% de los recursos a programas de desarrollo indígena. La Universidad Nacional había establecido campus satélite en 12 comunidades indígenas, ofreciendo carreras diseñadas específicamente para las necesidades de cada pueblo. El impacto económico también había sido extraordinario. El turismo cultural indígena generaba más divisas que la industria petrolera. Las exportaciones de productos artesanales tradicionales habían crecido 400% en una década. Los proyectos de energía renovable desarrollados en territorios indígenas, siempre con consentimiento comunitario, habían convertido a México en un exportador neto de energía limpia. Pero para entender realmente el legado de Esperanza, había que ver lo que pasaba cada sábado por la mañana en el mercado de Oaxaca. Ahí estaba ella, a los 64 años, con el mismo huipil bordado que había usado para enfrentar a Blackwood, vendiendo café en el mismo puesto número 47 donde había comenzado su investigación encubierta. Los turistas la reconocían y pedían selfies, que ella concedía amablemente. Los periodistas la buscaban para entrevistas, que ella rechazaba cortésmente. Los sábados, decía siempre, soy solo una señora que vende café, y ahí, entre el aroma de los chiles y el ruido de los regateos, entre niños que corrían hablando zapoteco con total naturalidad y abuelos que ya no tenían miedo de usar sus trajes tradicionales en público, se podía entender que la verdadera revolución no había sucedido en los tribunales internacionales ni en los palacios presidenciales. La verdadera revolución había sucedido en algo tan simple y tan profundo como devolver a un pueblo la dignidad de ser ellos mismos sin pedir permiso. Un sábado de noviembre, mientras Esperanza molía café en su metate tradicional, una niña de 8 años se acercó a su puesto. Era evidentemente turista rubia, con ropa cara, acompañada de padres que hablaban inglés. ¿Usted es la señora presidente?, preguntó la niña en un español perfecto. Los sábados soy la señora del café, respondió. Esperanza sonriendo. ¿Quieres probar? La niña asintió. Esperanza le sirvió una taza pequeña de café con leche y miel. Está muy rico, dijo la niña después de probarlo. Mi maestra dice que usted cambió el mundo. ¿Tú qué piensas?, preguntó Esperanza, genuinamente curiosa. La niña reflexionó por un momento, con la seriedad que solo tienen los niños cuando consideran algo importante. Yo creo que usted no cambió el mundo, dijo finalmente. Creo que le enseñó al mundo a ser más justo. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En esas palabras sencillas de una niña de 8 años estaba resumida toda la lucha, todo el sacrificio, toda la esperanza de una vida dedicada a la justicia. Tienes razón, le dijo, y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que ahora tú también puedes ayudar al mundo a ser más justo. La niña sonrió y se alejó corriendo hacia sus padres, llevando consigo una lección que no había aprendido en ninguna escuela, que la justicia no es algo que solo hacen los adultos poderosos en lugares lejanos, sino algo que pueden hacer en una conversación simple entre una niña curiosa y una señora que vende café en un mercado de Oaxaca. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas que habían sido testigo de 500 años de resistencia y una década de triunfo, Esperanza Yalitza Binizá guardó su metate, cerró su puesto y caminó hacia su casa por el mismo sendero que había recorrido aquella mañana de marzo cuando todo comenzó. La diferencia era que ahora, cada piedra del camino, cada árbol del bosque, cada gota de agua del arroyo, le pertenecía legalmente a su pueblo para siempre, y eso, pensó mientras saludaba en zapoteco a sus vecinos, había valido cada momento de peligro, cada hora de investigación secreta, cada confrontación con los poderosos, porque al final la historia más grande jamás contada no era sobre una mujer que se convirtió en presidenta, ni sobre una campesina que engañó a los corruptos, ni sobre una abogada que cambió las leyes internacionales. Era la historia mucho más simple y mucho más profunda de un pueblo que nunca perdió la esperanza de que algún día
La justicia llegaría a casa. Y finalmente, después de 500 años de espera, había llegado para quedarse.